Página 10. El príncipe de las tinieblas, el poder del mal y del bien en la historia. Jeffrey Burton Russell, capítulo 2. El diablo alrededor del mundo. Si bien el concepto del diablo como personificación única del mal no existe en la mayoría de las religiones y filosofías, el problema de la maldad existe en cada visión del mundo, excepto en el relativismo radical. Si el cosmos tiene algún significado intrínseco, si existe una inteligencia moral de cualquier tipo, debe hacerse un esfuerzo por reconciliar esa inteligencia con la existencia del mal. La mayoría de las sociedades, al observar tanto el bien como el mal en el cosmos, perciben la ambivalencia de esa inteligencia moral. Dios tiene dos caras, bien y mal, es una coincidencia de opuestos. Comentario: la idea o reflexión de que hay algo correcto y su opuesto, es para confundir. No hay tal cosa, ni bondad ni maldad, solo hay deseos, impulsos, pretensiones. El autor escribe, esta ambivalencia se expresa de un modo diferente en las distintas sociedades. La mayoría de las visiones politeístas postulan que los diversos dioses son manifestaciones de un mismo Dios, el principio ambivalente por excelencia. El hinduismo ofrece un claro ejemplo de la ambigüedad de Dios. Brahma crea al dañino y al bondadoso, al gentil y al cruel, la verdad y la falsedad, la vida y la muerte. Este Dios se manifiesta a sí mismo en una amplia variedad de formas. De acuerdo a los brahmanes, tanto dioses como demonios decían la verdad y también la falsedad. Los dioses renunciaron a la mentira, los demonios a la verdad. Estos demonios pueden ser culpados, al menos en parte, del mal de este mundo. Pero como todos los seres son aspectos de Dios, mal y bien en último término se originan y son partes integrales del Dios. Comentario: si alguien declara que el mal no es parte del Dios, significa que el mal, solo por estar ahí y aunque sea la ausencia del bien, es parte del mismo Dios. No se puede zafar de poseer eso que sus creaciones están midiendo. El autor escribe, ¿por qué hace Dios el mal? ¿Lo provoca o lo permite? Una teodicea es un intento de comprender la relación de Dios con el cosmos que sufre. Algunas teodiceas son esfuerzos teológicos, racionales o filosóficos por llegar a una respuesta. Otras son mitológicas, intentos por explicar a través de relatos. Las teodiceas mitológicas a menudo personifican los aspectos malévolos de Dios mediante la construcción de dioses, demonios u otros seres semejantes al diablo, pero, en general, el mito tiende a evitar los seres completamente malvados. El mito nace cerca del inconsciente y este es ambivalente. Lo que viene del inconsciente es básicamente la percepción de nuestro propio ser, y, por lo tanto, la percepción de nuestra propia ambivalencia. Es, por lo general, el consciente el que racionaliza y distorsiona, al dividir la natural ambivalencia de bien y mal en polaridades, en opuestos absolutos. Las religiones que, como el cristianismo y el islam, enfatizan lo racional sobre lo mitológico están más abiertas a la idea del diablo. Aún así, el mito no es un subproducto amorfo del inconsciente. Al igual que la poesía, el arte o la música, nace de la tensión creativa entre los materiales inconscientes y la forma consciente. El mito, como la teología, a menudo trata de separar el bien del mal en Dios. El bien y el mal nacen de Dios. Comentario: si el Dios no ha creado el mal, nosotros vemos que existe lo incorrecto. Y si es incorrecto, ¿acaso ya por eso no pertenece al Dios? El Dios pudo crear lo más puro, lo que está libre de pecado, pero no intervino, nada hizo para que la basura infectara a todo, e incluso esa basura es parte del Dios. El autor escribe: puesto que las personas sienten una tensión de estas fuerzas dentro de sí, también las sienten dentro de Dios. El bien y el mal deben estar batallando dentro de él. Como al mismo tiempo existe un deseo de creer que Dios es benevolente, se evita atribuirle la totalidad del mal. Comentario: de este modo, si Dios no es el creador del mal, ¿quién fue? ¿Acaso debió ser otro creador? Porque el ser humano, si actuara de modo natural como un buey o un sapo, las ideas de bien o mal no tienen la mínima relevancia. Si una libélula devora a una mosca, ¿quién podrá decir que eso es maldad? Y si un grupo de humanos atrapan y desollan a una oveja, ¿eso tiene relación con bondad o maldad? En la actitud del ejecutor está el perjuicio o el beneficio, para contra otros o para sí mismo. Mientras no hay acción, como puede haber maldad o bondad, el original y su opuesto son lo mismo, pero en diferente color, temperatura, sabor. A los átomos, esas diferencias no les incumben. El autor escribe: existe un deseo de creer que Dios es benevolente y se evita atribuirle la totalidad del mal.
Por estas razones se supone una confrontación de fuerzas en el interior de Dios. A menudo se externaliza esta oposición dividiendo a Dios en entidades separadas, de bien y mal. Comentario: donde hay división, hay conflicto, reyerta, y no puede haber amor. Algo así solía decir Jiddu Krishnamurti. El autor escribe: en tales divisiones, el lado bueno de Dios es individualizado como el Altísimo, el lado malo como su adversario. Esto provoca una tensión adicional, la confrontación de unidad versus diversidad en el Dios. Debido a que la mayoría de las religiones se opone a la pluralidad de principios últimos, casi todas tienden a un Dios fundamental, que se manifiesta como una coincidencia de opuestos. Esta coincidencia se expresa, a veces, como una guerra celestial de dioses buenos y malos. Históricamente, cuando una cultura reemplazaba a un determinado conjunto de dioses por otros nuevos, tendía a relegar al grupo perdedor al nivel de espíritus malvados. Los cristianos volvieron demonios a las deidades olímpicas de Grecia y Roma, precisamente como la religión olímpica había transformado a los titanes terrenales en espíritus del mal. La religión primitiva indo-iraní tenía dos grupos de dioses, los Asoras, Auras, y los Devas, Daevasi. En Irán, los Auras vencieron a los Darvas y el líder de los Aluras fue convertido en el altísimo dios Ahura Mazda, dios de la luz, mientras que los Daevas derrotados fueron degradados a espíritus malignos bajo el gobierno del dios de la oscuridad. En la India los Devas vencieron a los Asuras. Superficialmente, el resultado de la India fue opuesto al de Irán, pero en profundidad, el proceso fue el mismo. Un grupo de deidades fue vencido por otro y relegado al nivel de espíritus malvados. Comentario: los vencedores son los buenos. El bien siempre triunfa, es lo que dicen, pero no pasará mucho tiempo para que llegue una nueva confrontación y aparezca un nuevo vencedor. El otrora victorioso, ahora es el maligno. El autor escribe: los politeístas expresan a veces la divina coincidencia de opuestos en deidades individuales, ambivalentes, con dos almas dentro de su pecho. Los grandes dioses de la India, incluyendo a Kali, Shiva y Durga, manifiestan los polos opuestos en un ser único, benevolencia y maldad, creatividad y destrucción. Los politeístas también suelen expresar las dos caras de Dios en mitos sobre pares de deidades muy próximas, pero, a la vez, antagónicas. Los dioses en cada par se perciben como opuestos, pero a un nivel más profundo resultan ser la misma entidad. Entre los iroqueses, la hija de la tierra concibe hijos gemelos, que batallan dentro de su útero. Uno de ellos nace del modo natural, mientras que el otro nace a través de la axila de su madre, provocándole la muerte. El segundo hijo, llamado Flint, combate incesantemente para destruir el trabajo constructivo de su hermano. El mayor crea animales, Flint trata de imitarlo, pero falla y se enfurece y lanza precipicios y montañas entre las tribus, logrando frustrar de este modo la unidad que su hermano había planeado para la humanidad. Como en el yin y yang del taoísmo, estos mellizos o duplas se encuentran tan unidos como opuestos. Bajo el conflicto aparente, buscan centrarse e integrarse. Los aspectos malignos de Dios a menudo se asocian con el mundo subterráneo, pero tal mundo es en sí mismo ambivalente. Las profundidades de la tierra pueden ser consideradas benevolentes, pues de ellas nacen las cosechas y se obtienen las riquezas minerales, pero también representan lo contrario, un territorio oscuro donde abundan las sombras y enterramos a nuestros muertos. Los dioses del mundo subterráneo, tales como el Plutón de la mitología grecorromana, son los amos de la fertilidad, pero también de la muerte. La asociación del diablo con el infierno nace de su identificación con los aspectos malévolos de las profundidades. El brillo rojizo del fuego del infierno, con el tinte de la tierra calcinada, el color de la sangre, llevó a la asociación del diablo con el color rojo. El diablo es rojo, página 12.